La idea es, yo le voy a explicar ahora cómo se originó en realidad. La primera vez que hice este trabajo fue hace exactamente 40 años. Se inició como una gestión mía, un acto de terapia para sacarme encima todo el preconcepto que yo tuviera del arte. Lo único que hacía era llenar bolsas como esa, llenar bolsas de papel, llenar bolsas sin destino preciso. Y en eso, en un momento apareció la posibilidad, cuando Nemesio Antunes era director del museo, en el año 69, la posibilidad de montar un trabajo con esas bolsas de papel que yo había llenado, que eran bolsas exactamente igual que esa. Y entonces yo propuse esta manga, que fue la manga que se hizo en esa época, que eran 350 metros de bolsa, un poco más angosta que esta, tenía 35 centímetros, rellena con papel, un color humo parecido a este, no era exactamente igual, pero muy parecido, y esa manga entonces fue la que montamos en esa ocasión y que fue la que se recorrió y se terminó en La Palmera, recorrió las salas del museo. El museo en ese momento era un hoyo enorme porque estaban haciendo la sala Mata, entonces lo que había eran una serie, todo esto eran bodegas, toda esta parte de arriba, esa de allá era una bodega. Y bueno, así se decidió montar la exposición, esa manga que hice en esa ocasión. Y pasó total, y después terminaba en La Palmera, y pasó totalmente, y era un esfuerzo enorme, porque eran 120 metros de destaque, exactamente igual que esta tarea. Aquí no hay ni 40 metros, no hay habrán 40 metros, eran 150 y algo más de haber sido. Y esa cosa pasó totalmente desapercibida en esa oportunidad. No hubo comentarios, nadie la vio, la gente que la vio la recuerda, pero los que la vieron, los que no la vieron, no salió nada, no hubo presión política, no hubo presión comunitaria, no hubo ningún gesto, ¿te fijas? Que simplemente pasó desapercibida y después de que terminó la exposición me la llevé. Y tiempo después, ya pasaba más de 10 años, se hizo una nueva acción en el museo de otra gente que hizo una cosa afuera, en la calle, en la fachada del museo, colocó una silla, Humberto Nilo me acuerdo que colocó una silla de fierro, y eso generó una polémica enorme, al lado de la estatua de la Rebeca Mato, una polémica enorme, que se hiciera eso en la fachada del museo, que se feaba. Entonces alguien recordó en ese momento, y el propio alcalde también intervino opinando sobre plástica. Entonces empezó a haber una cosa más, 10 años después empezó a haber más interés del público en meterse en el tema. En general, en cualquier tema en ese momento que era político. Y en esa ocasión entonces apareció el recuerdo de esta manga. Entonces gente empezó a hablar, pero ¿cómo si hace 10 años se hizo un trabajo en el museo y salía afuera a La Palmera y nadie lo recuerda? Entonces empezó a crecer esta idea de la manga de plástico que se hizo en esa ocasión y empezó a figurar en fotografías, en los libros, en distintas partes. Entonces se montó el mito, yo creo que un mito de la manga, de la famosa manga de plástico de esa época, en el 69, que se llamó Cuerpos Blandos, que nadie se acuerda, que yo no me acuerdo si fue en realidad, ni me acuerdo ni siquiera las dimensiones exactas que tenía. Mirando la fotografía uno ve, eran dos mangas que salían y se enredaban en la palmera, dos puntas, digamos, que se enredaban en la palmera. Y el resto pasaba por las salas, era esta sala de aquí y la escalera, y afuera, en la baranda de la escalera. Esa es la idea, eso es lo que la fotografía indica. No hay ningún registro que no sea el de esas fotografías que se conocen, que todo el mundo las conoce. Entonces se ha formado como ese mito de esa famosa exposición. Todos se comentan en las revistas, en los diarios, en fin. Y así entonces se montó. Entonces resulta que posteriormente, ahora, 40 años después, con ocasión del museo, se me acerca y me dice que quisieran reponer esa manga, como un gesto, ¿no? Entonces yo le dije, claro, háganlo ustedes, yo no tengo paciencia para hacerlo, pero en fin, ni fuerza para hacerlo, pero se puede hacer. Yo me encargo de la parte de montaje y ustedes se encargan de gestionar la producción. Entonces el museo se decidió embarcar en esto y estamos aquí ya empezando a trabajar nuevamente para la misma fecha de hace 40 años. Se inauguró un día 29 de octubre y hasta duró un poco, duró como 17 días, 17 días más o menos, a mediados de noviembre, un poco más, y ahí se sacó en esa oportunidad, que espero que sea lo mismo ahora. Entonces la idea es ahora reponer esa misma, lo más parecido que hay en la manga, porque ya en el museo no es un hoyo, es un museo, las salas ahora son museales, te fijas, antes eran bodegas,
estas de aquí arriba. Entonces, bueno, estamos metidos un poco en esa faena de reponer esta manga. Yo creí que la manga era de 40 centímetros, en realidad de ancho que es esta, pero en realidad era un poquito menos, era como 35 centímetros la que se hizo en esa época. Entonces ahora vamos a hacer esta parte, esta manga que hay aquí de 40 centímetros, y también hay otra manga de 35 centímetros que podría ser las que salen para afuera, porque son más livianas, un poquito más livianas y se van a sostenerse mejor en la palmera. Bueno, eso es un poco la faena. El llenado es exactamente igual que la primera vez, pues. Papel de diario, que me lo conseguía gratis por todos lados, porque no, era una obra que no me costó nada, económicamente no me costó nada. La manga me la regalaron, me la regaló un amigo que tenía una fábrica de plásticos, de bolsas de polietileno. Esta vez se mandé a hacer una manga que era muy barata también. Y el diario que lo aportan todos los que traen, los que llegan con diario. Todos han llegado con algo de diario, pero esa parte es la más delicada, que es la recolección de material. Yo creo que eso podría ser un tope, porque el resto yo pensé en la colaboración, mano de obra, y hay mucha gente colaborando y dispuesta y muy rápido. Pero si topamos que se nos acaba el papel, se detiene la obra, no se puede hacer. Y diario que hay tal cantidad, hace más bien como conciencia de que eso es una cosa que hay que conseguirla y traerla. Sí, yo tengo muchos diarios, sí, pero mientras no estén aquí no nos sirven para nada. Todo el mundo tiene diarios, pues, lee los diarios todos los días. Si se recolectaran todos los kioscos, los diarios de los kioscos, se contaría unas toneladas enormes. Pero eso es lo que hay que hacer. Bueno, y estamos en este momento, en esa etapa, pues aquí ya llevamos 2 días trabajando y ya tenemos una cantidad de material más o menos acumulado. Pero ese rollo hay que desenvolver todo ese rollo, que es bastante más. Así que eso es un poco lo que les puedo explicar, como recorriendo un poco a la historia de la cosa. A revivir el mito. A revivir, ese es el problema que hay. Yo no sé si el mito, porque el mito es que como es mito no se sabe exactamente su alcance, sus tamaños, sus dimensiones. Ahora se va a volver a decir, esto fue, o creímos que era. Que podemos equivocarnos y decir, pero pucha, y eso era todo, bueno, porque sí que el mito era más grande que normalmente puede, lo más probable que pase. O bien decir, mire, pucha, en realidad se revive la cosa, qué bueno que se haya revivido exactamente igual. Ahora entendemos que el mito desaparece y queda la realidad, la nueva realidad. Así que vamos a ver qué pasa ahora, que es un desafío también. Pues. Pueden decir todo, puede desinflarse todo, puede tomar cuerpo. Eso es.